Hermanos y hermanas, muy buenos días en el nombre del Señor. Seguimos en este mes de julio estudiando a la persona de Cristo. Uno dirá, pastor, ¿tanto? Es muy poco, porque la verdad que nunca terminaremos de conocer a Cristo. El único momento que conoceremos plenamente en Cristo será cuando estemos con Él en su reino. Cara a cara, juntamente con Él y en Él. Es allí donde lo conoceremos en su totalidad. Por ahora, como dije en algún momento, lo conocemos por la experiencia de vida. Porque Él mora en nuestros corazones, porque Él está en nosotros, por la experiencia, por tener a Jesús en nuestros corazones. Y la otra manera en que conocemos sus manifestaciones es por las Sagradas Escrituras, por la palabra de Dios. No tenemos más, así que vamos a conocer parcialmente. No es que nosotros como humanos tenemos toda la capacidad de conocer en su totalidad a Cristo. Su obra en la tierra sí la podemos conocer totalmente. Su obra en la tierra. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre, a ese Jesús no lo conoceremos más que por las manifestaciones que Él mismo ha dado, por sus propios labios, como por testimonio de los apóstoles. Seguimos entonces, vamos a seguir en estos domingos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy cerraremos este ciclo acerca de la obra de Cristo. Recuerden que la obra de Cristo lo hemos visto en tres aspectos, ¿verdad? La obra de Cristo en la salvación, la obra de Cristo el reino de Dios, y lo que vamos a ver hoy día es la obra de Cristo hoy y el mañana, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? A propósito de conocer más de Cristo. Hay un himno, el himno 104, cuya letra dice, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia. A ver, vamos a verlo para no equivocarme en un pedacito. Solamente quiero leer nada más la primera estrofa, que dice, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Eso es lo que dice la letra del himno, y eso es lo que debe ser nuestra aspiración, ¿no? Y hay un viejo coro que también dice, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él, ¿no? Muy bien, entonces, esa debe ser nuestra aspiración. Porque si Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, decimos que mora en nuestro corazón, queremos conocerlo cada vez más y más. Por eso se habla a veces del primer amor, ¿no? El amor hacia Cristo, y algunos hablan del primer amor, porque en algún momento estudiaríamos esto, pero cuando uno se enamora por primera vez, todo el pensamiento, todo el sentimiento está puesto en la persona que estamos empezando a amar, ¿no? Descubriendo el amor. Y se entiende que con el paso ese amor se tiene que ser más profundo, y cuanto más profundo sea el amor es cuanto más nos conocemos. Cuanto menos nos conozcamos o conozcamos a la persona que decimos amar, menos será el afecto, ¿no? Y la relación se puede ir enfriando. Pero cuando uno está plenamente enamorado, quiere saber y conocer más de la persona. Entonces, cuando uno más ama, más quiere conocer. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, más tenemos que conocerlo. Y recuerden que el amor es en doble línea, ¿no? Cristo nos amó primero y nosotros le amamos a Él. Y ese amor debe ser un amor constante. El domingo anterior, como les decía, reflexionábamos acerca de la obra de Cristo, el reino de Dios. Y habíamos señalado, habíamos reflexionado y visto en la palabra de Dios que Cristo nos ofrece, nos da la salvación, y en su salvación nos da nueva vida.
pero no queda la nueva vida, sino que esta nueva vida va en camino hacia el reino de Dios. Cristo nos da la salvación y no nos deja salvados nada más, sino que esa salvación está encaminada a que nosotros seamos parte y estemos en el reino de Dios. Y señalábamos que el reino de Dios está abierto para toda persona. El acceso al reino de Dios no tiene exclusión. A nadie se le excluye del reino de Dios. Solamente hay una condición, que no lo pone la iglesia, no lo pone ningún pastor, ningún ministro. La pone el mismo Jesús. Es que la entrada al reino es exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra vía de entrada al reino de Dios. Así que esa es la única condición, no hay más. Pero después cualquier persona, quien sea esta persona, en la condición en la que esté, en la condición en la que viva, lo que haya de autodeclarado ser, esa persona tiene opción de entrar al reino de Dios. Por eso que el Señor no excluye a nadie. Y ese reino de Dios, Cristo nos los acercó con su venida, proclamó acerca de la venida del reino de Dios e hizo también de que su iglesia sea una señal del reino de Dios, ¿no? Una señal porque la plenitud será cuando venga Cristo. Eso es lo que entendimos de la obra de Dios. Pero también nos viene una pregunta, porque todos cuando leemos el credo basado en las Escrituras o tomamos las citas que dan pie al credo de los apóstoles, y cuando habla de Jesucristo decimos, descendió de los cielos, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y cuando nosotros hablamos de Cristo, ¿dónde está Cristo? Está en los cielos. Muy bien, eso es correcto. ¿Y qué hace Cristo? Y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Eso es correcto. ¿Y qué está pasando con Cristo? Y los ángeles lo están adorando hoy en los cielos. Eso es correcto. Pero eso es todo. Porque si Cristo fue y se sentó a la diestra del Padre, si Jesucristo está en el lugar de donde vino, en los cielos, y está recibiendo las alabanzas de los ángeles, todo eso es correcto. Pero si es solamente eso, tendríamos a un Cristo, a un Señor de la iglesia pasivo. Está todo el tiempo sentado, ¿no? Está recibiendo todo el tiempo alabanzas. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo no está solamente sentado. Nuestro Señor Jesucristo no está pasivo en su reino. Nuestro Señor Jesucristo no está pasivo en sus moradas celestiales. Y tampoco puede estar pasivo ni estará pasivo. ¿Saben por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el pastor de los pastores. Y como cabeza de la iglesia tiene que cuidar de su cuerpo. ¿Qué sería decir de nosotros si solamente cuando nos saciamos nos lavamos la cabeza nada más? ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Estará cochino exactamente, ¿no? Huele feo, ¿no? La piel se maltrata y podemos coger cualquier enfermedad a través de la piel. Así que el cuerpo hay que cuidar todo el cuerpo, no solamente la cabeza, no solamente arreglarse la carita, sino todo. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, tiene que cuidar de su cuerpo. Y cuidar el cuerpo toma tiempo, ¿verdad? Hay algunos que son de aseo rápido, ¿no? Da una bañadita, una jabonada, listo, secarse y ya está. Hay otros que entran más en una relación más estrecha con su cuerpo y se están fijando cómo están las uñitas, si hay algún callito por allí, ¿verdad? Si hay un juanetito por ahí que empieza, y entonces uno empieza a tomar más cuerpo, ¿no? Si hay vello demasiado crecido, en fin, ¿no? Otros se fijan cómo está la barba, cómo está la patilla, etc. Y uno va mirando su cuerpo, y eso toma tiempo. Así que no es fácil cuidar el cuerpo. Y pongo esta comparación, esta analogía, porque si Cristo ama a su iglesia, te ama a ti, me ama a mí, también
nos cuida, está interesado en nosotros. Jesús es el pastor siempre está, Jesús el gran pastor, es el mejor de los pastores, el pastor supremo, y por lo tanto Él está viendo por su iglesia. Así que no puede estar pasivo, ni estará pasivo nunca. Jesús siempre está activo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y bueno, en los próximos domingos vamos a ver, se va a estudiar, se va a exponer acerca de los atributos de Cristo y de las funciones de Cristo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver qué está haciendo Cristo como actividad, ¿no? Que tiene que ver con nosotros, porque todo lo que hace Cristo está en relación estrictamente con su iglesia, con el mundo y ante Dios. Y el pasaje que hemos leído en Hebreos capítulo 9 nos dice algo acerca de Jesucristo. Dos cosas principales de Jesucristo. El versículo 15 nos dice lo siguiente. Por eso, vamos a leer 14 y 15. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Y cuál es la figura de Cristo acá? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? ¿Qué está haciendo? Mediador, ¿no? Jesucristo aquí es mediador. ¿Mediador de qué? Versículo 15. De un nuevo pacto. Expliquemos esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un mediador? En términos generales, en la vida cotidiana, ¿qué es un mediador? Es una persona que sirve para fomentar el diálogo, para promover un acuerdo entre dos partes, la parte A y la parte B. Quieren entrar de acuerdo, pero como es imposible entre ambos en ponerse de acuerdo, lo que se busca es una persona que medie en el diálogo y que ayude a ponerse de acuerdo entre las dos personas, que haya un entendimiento entre las dos personas. Eso es lo que hace un mediador o una persona mediadora. Que terminen los dos lados poniéndose de acuerdo. Que los dos lados terminen en paz, que ambos lados estén contentos y satisfechos con los acuerdos alcanzados. Y obviamente todo acuerdo produce satisfacción, ¿no? Pero el mediador tiene que estar asegurado de que ambas partes estén satisfechas, en que ambas partes estén de acuerdo con el trato. Y que ambas partes suscriban, firmen el acuerdo. Eso es lo que hace el mediador. Pero estamos hablando de una mediación humana. Hablamos ahora de la mediación entre la humanidad y Dios. Unas relaciones rotas, relaciones hasta de odio, porque el ser humano desprecia a Dios, reniega de Dios, habla mal de Dios, desprecia a Dios. Es una relación de odio. Dios nunca despreció al ser humano. Dios nunca estuvo en contra del ser humano, porque era su creación. Dios siempre se preocupó porque el ser humano tenga lo mejor. Y Dios hizo del ser humano el arte, el máximo arte de sus manos. Porque eso somos nosotros, de ahí venimos nosotros. Pero el ser humano dijo, ya sabes que me cansé de ti, no quiero de ti, a ver si puedo ser como tú. ¿No? Recuerden cuando si ustedes comen esto serán como dioses. El ser humano quiso ser como Dios. Y no solamente eso, cuando ya estaba arruinado, el ser humano quiso alcanzar el lugar de Dios.
y quiso construir una torre enorme para llegar al cielo y desplazar a Dios. Y eso es el ser humano. Escogió un pueblo, se benefició el pueblo del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, pero termina dándole ese mismo pueblo que recibió todo eso, termina dándole la espalda a Dios. Es peor, lo traicionó. Y lo traicionó como le dio la gana. Porque cada vez cambiaba a Jehová por otros dioses. Bueno, ¿qué negociación, qué trato puede haber de Dios con la humanidad? Si nosotros nos molestamos cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos decepciona. Estamos así, lo odio, no quiero verlo. No quiero verla, que ni si me aparezca en pintura. No me lo menciones. ¿Verdad? No te me cruces, cambia de vereda. Ay, viene, qué chinchosa. Perdón, no es contigo, Stephanie. Stephanie está entrando y justo, ahí viene y justo entra Stephanie. Pero disculpa, son coincidencias, ¿no? Pero sí, ahí viene la chinchosa, el cargoso ese. Y cambio de vereda, o si estoy en la esquina, volteo y me voy por el otro lado porque no quiero cruzarme con la persona. Si entre nosotros es así, y hasta decimos, eso no te lo perdono nunca. Ahora, ¿cuántos más Dios tendría todo el derecho de decir, sabes que contigo no hago trato alguno? Ya hice un trato con una parte de la humanidad y esa parte de la humanidad no respetó el trato. ¿Qué trato más tengo que hacer contigo? Bueno, esa es la situación. Y en esa situación, el único que puede llevar a un acuerdo entre la humanidad y Dios es Jesucristo. Por eso el texto nos dice, Cristo es el mediador, y mediador de un nuevo pacto, de un nuevo trato. El pasaje que hemos leído, todo el capítulo 9, desde el 8 en adelante, realmente habla acerca del mediador del nuevo pacto. ¿Sí? Jesús, que es sacerdote, y como les dije, esto lo vamos a ver cuando veamos las funciones de Cristo y también los atributos de Cristo, veremos un poco más con amplitud, pero dice que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, es decir, hay un nuevo tratado. El pacto antiguo, el pacto primero, queda superado en este segundo pacto. El primer pacto quedó inútil. El primer pacto quedó inútil porque finalmente los que hicieron el pacto no cumplieron con el pacto. No es que Dios no cumplió con el pacto, sino la otra parte, la humanidad, el pueblo escogido por Él, no respetó ese pacto. Y entonces cuando uno firma un pacto y no lo respeta, ¿cuál es la condición del pacto? Se hace inviable, queda nulo. Aunque la otra parte tiene todo el derecho a hacer un juicio por incumplimiento, ¿no? Y en el juicio la otra parte gana y el incumplimiento deviene en sanción y el incumplimiento deviene en penalidades. El incumplimiento deviene en la pérdida de todo lo que podías haber tenido. Y el incumplimiento del primer pacto lleva a la muerte. La condenación, juicio y muerte. Por eso que ese primer pacto queda nulo y se hace este nuevo pacto. Nuevo pacto que nosotros lo vamos a recordar el día de hoy. Cristo hizo posible ese nuevo pacto, ¿no? Por eso cuando celebramos la cena del Señor, se celebra la cena del Señor, o cuando Jesús instauró la celebración de la cena, que dijo, esta es la sangre de del nuevo pacto. Así que cada vez que celebramos la cena del Señor, hacemos memoria, recordamos ese pacto. Por eso es importante participar en la cena del Señor. Porque si usted no participa de la cena del Señor, se está olvidando de ese pacto.
La cena del Señor es una alerta, una llamada de atención. Nos dice, tienes un pacto con Dios. Tenemos un pacto con Dios. Por eso no se puede dejar, el creyente no puede dejar de celebrar la cena del Señor. Porque dejarlo de hacer es empezarnos a olvidar del pacto que Dios hizo con nosotros y nosotros con Dios. Y este Cristo es el mediador. Y todavía Jesucristo sigue actuando como mediador. ¿Por qué? Ya entre nosotros, entre tú y tu familia y yo, ya medió entre nosotros. Pero hay mucha gente que todavía no ha entrado a ese pacto. Hay muchas personas que todavía no están en ese pacto. Porque todavía no han tenido el encuentro con Cristo. Todavía no están con Cristo. Y ellos también muchos de ellos también tienen que entrar a formar parte de ese pacto. Por lo tanto, la figura de mediador sigue vigente. No es que ya cumplió, ya está el contrato, me voy y me desaparezco como decían los mediadores en nuestra sociedad, ¿verdad? Cumplió el trato, si está contratado, le pagas por su labor de mediador y chao, se fue. Ya ustedes ponen sus pautas ahí para ver cómo cumplen los tratados. Pero en el caso de la salvación, en el caso de Cristo, Él sigue siendo mediador. Por eso la palabra también dice, ¿no? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hecho hombre. Entonces sigue estando en esa figura de mediador. Y eso es una de las tareas que sigue haciendo Cristo. Actuando de mediador. Si está en la presencia del Padre, por eso es que la carta de Hebreos, el pasaje, la sección que hemos leído, la verdad que todo de Hebreos habla acerca de la obra de Cristo en diferentes aspectos, ¿no? Hace mención a esta función mediadora que no debemos olvidarlo. Cristo es nuestro mediador. No lo olvide. ¿Qué es Cristo? ¿Nuestro qué? Es tu mediador, mi mediador, mediador de nosotros. De nosotros con el Padre. De nosotros con Dios. Fuera de Él no hay otro mediador. Mediador o intermediador, la figura es la misma, ¿no? Entonces, si tú dejas de lado al mediador, te olvidas del mediador, ¿quién va a ser tu interlocutor? El que va a facilitar tu interlocución con el Padre. Si no estás con Cristo, si no vives con Cristo, si no estás cercano a Cristo, ¿quién va a ser tu mediador? Lamentablemente, en la Iglesia Católica Romana hay otra persona mediadora, ¿no? María. Pero María no puede reemplazar a Jesús, porque María es humana como tú y como yo. Podríamos aceptar, no digo que se acepte, que a María le haya pasado lo que le pasó a Enoc, a Elías. ¿Qué pasó con ellos? El Señor los llevó a los cielos, ¿verdad? Porque andaron en santidad absoluta, que Dios no permitió que muriese. Vamos a suponer que también María haya gozado de ese favor. Pero ni Elías ni Enoc son mediadores. Están allí porque vivieron en santidad como Dios quiso, y Dios no quiso que sus cuerpos se corrompieran. Pero no los hizo mediadores de nada. Puede ser que María, digamos, siguiendo la doctrina que se enseña, haya gozado de ese favor, pero eso no la hace mediadora. Porque si no, la palabra lo diría. Tenemos dos mediadores, ¿no? El hijo, y si el hijo no funciona, hable con la madre, porque la madre también puede ser mediadora. No, la palabra dice, hay un solo, no hay más. Cristo Jesús. Entonces, mantengamos buena comunión con nuestro mediador si queremos ser parte del pacto con el Padre.
No tenemos otra opción. Y Él está siendo y sigue siendo mediador. Y también este Jesús, que está ahí al lado del Padre, este Jesús de quien decimos que es nuestro intercesor, también como intercesor es nuestro abogado, actúa y habla en favor nuestro, ¿no? El versículo 24 nos dice lo siguiente: porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Cuando nosotros hablamos de la ascensión de Jesús, decimos volvió al Padre, volvió a sus moradas celestiales. Y está bien, tenía que volver, tenía que regresar de donde vino, pero ahora regresa con una nueva tarea, con una nueva función, ¿no? Ya estaba previsto esto, ya sabía que iba a hacer esto, pero ahora este Jesús que volvió al seno del Padre, que volvió al cielo, ahora también se presenta delante de Dios para actuar a favor de nosotros. Y cuando está hablando de favor de nosotros, aquí sí está hablando exclusivamente de su iglesia. Está hablando exclusivamente de ti, de mí, de nosotros y todo el cuerpo de Cristo a nivel universal. Él está hablando ante Dios en favor de ti y de mí. Y este Jesús siempre vamos a ver que va a hablar a favor de nosotros. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículos 20 al 21, ya Jesús estaba orando por ti y por mí cuando estaba con sus discípulos. No está orando solamente ahorita, sino ya estaba en esa intercesión, en esa oración, en ese hablar de favor nuestro, desde mucho antes de que nuestros tatarabuelos incluso nacieran. Y nos dice Juan 17, 20, 21. Está Jesús orando, todo el capítulo 17 es una oración de Jesús ante su Padre. Y en medio de esa oración, en uno de los momentos de su oración, Jesús va a decir lo siguiente. Está orando por sus discípulos y dice lo siguiente: pero no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Jesús está orando por sus discípulos, pero decide también orar por aquellos que van a creer por la palabra de los discípulos, por la predicación que ellos hagan, por aquellos que conozcan a Dios, que conozcan el Evangelio por medio de ellos. Y no es una oración puntual, es una oración continua, de un efecto largo, indeterminado. Te ruego por los que han de creer en mí. Sí, Jesús ya estaba orando por ti. Ya estaba hablando en favor de ti. Como está hablando en favor también de aquellos que han de creer en Él, por la palabra tuya y mía, por la palabra nuestra. Recuerda que si tú compartes la palabra de Dios con alguien, estás haciendo efectiva la oración de Jesús. Esta oración de Jesús, de que crean en mí por la palabra de ellos, se refiere también a ti. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces tenemos este Jesús que ya aquí en la tierra ora por aquellos que van a ser hijos, los nuevos hijos de Dios, los nuevos creyentes. Pero este Jesús que ora por los nuevos creyentes, esa oración está vigente, va a orar también, va a interceder por nuestras transgresiones. Porque
Porque como bien dijo el apóstol Pablo, seguimos luchando con nuestra vieja humanidad. Tenemos que superar la vieja humanidad. Todavía queda mucho en nosotros de la vieja humanidad porque seguimos siendo cambiados, seguimos siendo transformados por el Espíritu Santo. A menos que seamos reacios y duros y no dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, seguimos siendo igual, seguimos siendo testarudos, seguimos siendo caprichosos, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo burladores, seguimos siendo las obras de la carne. ¿No? Pero nosotros tenemos que ir cambiando, dice, ¿no? Tenemos que transformar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Tenemos que dejar las cosas viejas. Tenemos que dejar de hacer las prácticas de las carnes. Tenemos que procurar la santidad. El apóstol Pablo decía, procuremos todo la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y cuando Pablo está escribiendo, no le está escribiendo a la gente de la calle, no le está escribiendo a los paganos. Cuando San Pablo dice, no se lo está diciendo al que no tiene a Cristo, se lo está diciendo a nosotros, se lo está diciendo a la iglesia. Procuremos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Pero cuesta a veces ser santo. Cometemos transgresiones. Pecamos a veces de palabra, de pensamiento, porque el pensamiento también se peca. Pecamos en nuestras acciones. ¿Y qué de nosotros? Bueno, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es para perdonarnos nuestros pecados. Y justamente el apóstol Juan nos dice qué está haciendo Jesús respecto a eso. Primera de Juan 2, 1 y 2, Primera de Juan 2, 1 y 2 nos va a enseñar lo siguiente. Y nos escribe con ternura, ¿eh? Mire cómo escribe Juan, con ternura, con cariño. ¿Qué dice? Hijitos míos. Qué lindo. Nosotros decimos hijitos, no, papá, mamá decimos hijito, abuelo, abuela decimos hijito en el momento que tenemos cariño. Pero cuando estamos molestos, estoy ocupado, no me digas nada. ¿No? Estoy enojado, no me hables. Ah, y si el enojo es con él, no hay hijito, ¿no? Muchacho, muchacha, ¿no? Estamos así. Cuando estamos así, estamos hijito, mi hijita, qué bonito, apapachamos, abrazamos, llenamos de besitos, piquitos, que le estamos, a mí me gusta jalar el cachetito, ¿no? Ya me han reclamado por eso varias veces. Sí, pero a veces no estamos con el hijito, ¿no? Y Juan dice, hijitos míos. Qué lindo. No nos sintamos viejos para que nos digan hijitos o hijitas. ¿No? No me digan que como adultos no extrañan esos momentos de infancia cuando mamá te abrazaba o papá te abrazaba y te cargaba. ¿No? Que te llenaba de besos. ¿No? Aunque a veces ya suéltame, es suficiente, ya, ¿no? Pero hoy extrañamos un apapacho de papá, un apapacho de mamá, una caricia, ¿verdad? Y si venía con un chocolatito, mejor todavía, ¿no? O un caramelito, ¿no? Pero a veces bastaba el apapacho, el abrazo, ¿no? Y nos sentíamos súper. Bueno, el apóstol dice, hijitos. Hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Miren cómo habla, con cuánta ternura nos dice, no hagan cosas malas. Con cariño nos dice, no quebrantemos la ley de Dios. Con cariño nos dice, no corrompamos nuestra santidad. Con ternura. A veces pareciera que me está pagando. A veces quisiéramos así, ¿no? Que nos traten así para recién reaccionar. Eres un inmundo. Dios.
A veces que queremos eso. Y yo le he escuchado a decir personas: al creyente hay que guapearlo, hay que darle duro, porque si no sabe mantenerse la gracia de Dios. Hay que corregirlo, hay que chicotearlo. Disculpen. Yo no sé si esa es la manera. Yo leo a Juan y Juan dice: hijitos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos un abogado, alguien que nos defiende ante Dios, alguien que va a sacar la cara por nosotros aunque no debiera hacerlo. Disculpen que diga esto de sacar la cara, pero a veces nos entendemos más con eso, ¿no? Pero tenemos que confesar el pecado, ¿eh? No es que Jesús nos vio pecando, voy a hablar por este. No. Tenemos que confesar el pecado. Señor Jesús. ¿No? Como el joven ¿no? El pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Porque si no hay confesión, no hay perdón. Si no hay confesión, el abogado no va a actuar. Y este abogado no es como el abogado mundano. Porque tú puedes haber cometido el delito y el abogado te pregunta: ¿y cómo fue? ¿Qué hiciste? Ya, a ver, vamos a ver, hay que decirle al juez tal cosa, o hay que decirle al fiscal tal cosa, y le cambia la versión al fiscal, arregla la situación, de tal manera que siendo culpable, aparezcas como inocente en el mejor de los casos. Me acuerdo de ese famoso juez, que prefiero olvidar su nombre, que apareció grabado en un noticiero. Dice: doctor, te vengo a hablar por el caso de él. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cosa quieres? ¿Recuerdan? ¿Cuánto le han puesto? 11 años. ¿Y qué cosa quieres? ¿Que lo declaren inocente o le rebajen la pena? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese caso, los que ven noticiero? Uno que se escapó del país. Está en Europa en estos momentos. Bueno, si no ven noticiero, no saben de quién estamos hablando. Abogado, con altos honores, supremo, peruano. Jesús no es abogado de esos que arreglan situaciones pecaminosas sin confesarlas. Jesús no acepta sobornos. Jesús no se hace de la vista gorda. Él es un abogado, pero Él quiere la verdad tuya. La verdad nuestra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si confesamos. Si no hay confesión, no hay perdón. Si no hay confesión, el abogado no obra. El abogado no actúa. Ese abogado no defiende. Así que tenemos que recurrir a Cristo, y Cristo es nuestro abogado, y Él está siendo de abogado ahora. Imagine cuánta gente en el mundo, cuántos creyentes que reconocen su pecado y están postrados delante de Él con lágrimas, de rodillas, humillados, pidiendo perdón, de corazón, de pensamiento, pidiendo perdón. Y Cristo obrando como un abogado ante el Padre por esa persona que está quebrada, pidiendo perdón por su pecado. Eso es lo que está haciendo Cristo en este momento. Por eso digo, Cristo no puede estar inactivo, Cristo no puede estar pasivo. Porque si Cristo está pasivo, imagínense si muchas personas muriesen en esa condición. Muchos cristianos muriesen. También tenemos este Cristo que habla en favor nuestro y habla también por nuestras necesidades. Volvamos al Evangelio de Juan. ¿Y a Cristo le interesan nuestras necesidades cotidianas? Claro que está interesado en nuestras necesidades cotidianas. Cristo está necesitado en lo que nosotros requerimos para el día a día.
Tenemos tantas necesidades, pasamos tantas dificultades, pasamos tantas pruebas. Necesitamos tantas cosas para poder vivir y caminar en medio de este mundo, que Cristo también intercede por nuestras necesidades. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 13 y 14, Jesús dice lo siguiente: y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguien algo piden en mi nombre, yo lo haré. Qué precioso. Qué hermoso. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y Él está orando también. Él intercede por nuestras necesidades. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos la respuesta inmediata, ¿no? Señor Jesús, necesito tal cosa, ¿no? Y dámelo rápido. Y hasta a veces lo ordenamos, ¿no? Yo te declaro en este momento que yo voy a tener. Un momentito, ¿y quién eres tú para que me digas que yo te lo tengo que dar y tengo la obligación de dártelo? ¿Quién eres tú para que me des órdenes? Porque a veces tomamos a Jesús en ese sentido, ¿verdad? Debemos ser más francos y sinceros. Señor Jesús, mi familia y yo estamos necesitando un coche y me tienes que dar ese coche. Pues si soy tu hijo me tienes que bendecir. Y si soy príncipe tengo que tener coche, no puede ser. Exactamente. Yo no sé por qué Jesús no responde a veces como respondemos nosotros, ¿no? Cómpratelo, pues. No tienes plata, trabaja, pues. No, Jesús no responde de esa manera, no es como nosotros los humanos. Pero a veces queremos que Jesús nos responda a nuestro gusto, no a la voluntad de Él. Cuando pidamos las cosas, todo lo que piden en mi nombre, yo lo haré, para que sea el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto hay que leerlo a la par con el Padre Nuestro. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Diciendo que hágase tu voluntad allá arriba en el cielo nomás, porque aquí no, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo le pido todo lo que necesito al Padre. Pero como Jesús me enseñó a orar, nos enseña a orar diciendo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pídele lo que quiera a Dios, pero siempre sométete a su voluntad, que se haga su voluntad. El problema es que a veces nosotros quedamos con estos versículos de Juan y nos olvidamos del Padre Nuestro. Y entonces nos molestamos con Dios, ponemos a Dios como nuestro servidor y andamos molestos con Dios. Porque no tomamos en cuenta toda su palabra. ¿Tienes fe? Sí, pues. El diablo también tiene fe, ¿no? ¿Conoce las Escrituras? El diablo también conoce las Escrituras. ¿El diablo conoce a Dios? Pues el diablo conoce a Dios, pues ahora hace la guerra a Dios. Nosotros tenemos a este Cristo que también intercede por tu necesidad, por nuestras necesidades. Tenemos que pedírselas, tenemos que decírselas, porque Él tampoco es adivino. Él sabe, pero Él espera que de nuestra boca se lo digamos, desde nuestro pensamiento y nuestro corazón se lo digamos. Pero también esperemos en su voluntad, en la voluntad del Padre. Así que pidamos a Cristo, pidamos sometiéndonos a su voluntad, porque Él va a pedirlo por nosotros. Y por último, este Jesús que está en el santuario, ora para que no seamos finalmente rechazados por el Padre.
de Jesús en Jesús, que ora persistentemente, que intercede persistentemente. San Pablo nos dice en la carta de Romanos el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 35. Romanos 8, 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Por qué? Porque Él está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, por ti y por mí. Eso está haciendo Él. No se está haciendo a la derecha como cuando nos sentamos a ver televisión, ¿no? Hay un partido, papá, mamá, hijo, esposa, hija, todos sentaditos ahí mirando, no nos miramos para nada al costado, mirando todo al frente, ¿no? Y nadie nos mueve y pone que nos cambien el canal porque pegamos el grito al cielo. No, no es un Jesús que está sentado a la derecha ahí, como dibuja, uno ve el retrato ahí, a veces hacen representaciones, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sentados y todos miraditos ahí como para la foto, ¿no? Se sentaron para la foto, para la pintura, todos mirando de frente y con la mirada fija. Y uno pasa y lo mira, ¿no? Y claro, hay algunos que hacen la señal de la cruz porque lo ven ahí, ¿no? No es la forma. Aquí el texto nos da a entender que Jesús está hablando con el Padre. Lado a lado, Padre, para conversar con Él e interceder por nosotros, porque con esta intercesión Jesús nos está preservando de la condenación, de la pérdida, de no ser separados de Él, de no ser separados del Padre, de no ser rechazados. Cristo murió, resucitó, ascendió, está a la derecha del Padre y, ¿qué cosa? Está intercediendo por nosotros. La obra de Cristo no se acabó en la cruz, la obra de Cristo no se acabó en la resurrección, la obra de Cristo sigue en el cielo por ti, por mí, por su iglesia y por nosotros. Y será así hasta el día en el que Él venga. ¿No? Y cuando venga, leamos los 2 versículos, ya no nos da el tiempo para ampliar más, que esa es la otra función de lo que Cristo hace desde ahora con cara al mañana, a lo que viene. ¿No? Volvamos a Hebreos 9, 27 y 28. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Los hombres mueran solo una vez y después venga el juicio. Y Cristo vendrá otra vez para salvar a los que lo esperan. Entonces, juicio y salvación definitiva. El pasaje que hemos leído en Mateo nos habla que el Hijo del Hombre vendrá a juzgar, dice, ¿no? Y separará a los cabritos y a las ovejas. A los que hicieron bien, a los que obraron con amor, a los que actuaron por amor, a los que sirvieron al prójimo, atendieron al prójimo, fueron cercanos al prójimo, ayudaron al prójimo. Ellos entrarán al reino. Y los que no ayudaron, no hicieron nada, al lago de fuego eterno. Y esa es la función futura de Cristo. Cristo es juez ya, pero vendrá a hacer el juicio. Y es lo que Pablo dice, y con esta lectura termino, para que tengamos el respaldo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que el prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, cuando el día que Él venga, ¿no? Y en su reino. Así que Jesús es nuestro abogado ahora. Pero en el día del juicio ya no va a ser abogado, va a ser juez. Y como juez va a juzgar, va a dar una sentencia. Los salvados, los rescatados por Él, entrarán a su reino, y los que no, al lago de fuego. Así que permanezcamos firmes y fieles en comunión con Jesucristo. Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. Habla por nosotros ante el Padre por todo lo que hemos visto, para que cuando venga como juez el día del juicio, estemos listos para pasar el juicio y entrar al reino de Dios. Oramos un momento. Padre amado, Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias, oh Dios, porque eres tan bondadoso, tan misericordioso. Nos cuesta como humanos entender tanta misericordia y tanta bondad. ¿Será porque nosotros como humanos a veces somos mezquinos en nuestra misericordia? ¿Será porque tal vez somos mezquinos en la bondad? Ayúdanos a ser menos mezquinos, sino más bien a ser bondadosos, como tú lo eres. A ser misericordioso como tú lo eres. Gracias por ello, Señor, por tanta misericordia. Porque por esa misericordia, oh Dios, hemos alcanzado la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Por esa misericordia hemos sido elegidos para ser parte de tu pueblo. Por esa misericordia, oh Dios, es que hoy podemos decirte, Abba Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Por esa misericordia es que hoy podemos decir a tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, hermano mayor. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para ser sacrificado en vez de nosotros, para que haga esta labor mediadora entre tú y nosotros y nos reconcilie contigo, oh Dios, para que facilite ese pacto, ese trato entre tú y nosotros, pacto sellado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias porque este Jesús, este Hijo tuyo, nuestro Señor, sigue actuando y obrando en favor nuestro. Gracias porque no solamente nos diste y nos alcanzaste la salvación y nos diste a entender que hay un reino nuevo y distinto. Gracias porque también nos sostienes en medio de tantas dificultades, en medio de tantas pruebas. Gracias porque por medio de Él nos levantas de tantas caídas. Gracias porque por medio de Él nos preservas de la perdición. Te ruego, Dios, que nos des más de tu Espíritu para aprender más de Jesús, para conocerlo más, para tener una comunión permanente y cotidiana con Él. Porque sin Él no tenemos entrada a ti, oh Padre. Sin Él no podemos pedirte nada a ti, oh Padre. Sin Él no tendremos nada en esta vida. Gracias por ello. Gracias porque tú lo donaste. Gracias porque tú lo enviaste a nosotros. Y gracias porque está nuevamente contigo, intercediendo por nosotros. Y gracias por ello, oh Padre. Gracias porque podemos vivir confiados por la presencia de Él en nuestras vidas. Ayúdanos a ser siempre fieles, leales. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados si acaso hemos caído, hemos quebrantado en algo la santidad o en mucho. Ayúdanos, oh Señor, y ayúdanos a vivir confiados, porque teniendo un intercesor por nuestras necesidades como tu Hijo Jesús, sabemos que tú nunca nos vas a faltar. Gracias por todo, Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre, oh Señor Jesús.
Santo, santo, santo seas tú, oh Dios, Padre, oh Yahvé de los cielos. Acompáñanos y bendícenos, ahora y siempre, por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.